Bienvenidos a Realidad y Política, el lugar donde los discursos pomposos se encuentran con la realidad. Hoy tenemos un episodio que promete ser inolvidable. Prepárense para presenciar cómo Giorgia Meloni, con su estilo directo y sin adornos, le da a Pedro Sánchez un auténtico repaso moral, ético y político en la arena internacional. Sí, amigos, porque no todos los líderes se enfrentan a los problemas de frente. Algunos prefieren dar vueltas mientras otros, como Meloni, van directo al grano. Mientras Sánchez habla de globalismo y agendas progresistas desde un cómodo podio, Meloni se planta con firmeza para hablar de los derechos humanos, el tráfico de personas y la defensa de las democracias verdaderas. ¿El resultado? Un contraste tan evidente que hace que nos preguntemos si estamos viendo una obra de teatro o el último reality show político. ¿Qué pasa cuando el liderazgo calculado se encuentra con el liderazgo decidido? No se preocupen, aquí les traemos la respuesta. Así que, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar cómo Meloni, cual maestra en una clase de civismo, le da a Sánchez una lección que difícilmente olvidará. ¿Es esto lo que España necesita ver para despertar de su letargo político? Descúbrelo en los próximos minutos. La democracia enfrenta a individuos sin principios, militantes de la falsedad y rumores decididos a polarizar las sociedades para imponer su agenda conservadora. Toda satisfacción la hallaré en el fondo de mi moralidad, abordar los conflictos en lugar de retrasar, progresar en lugar de retroceder, elegir lo correcto antes que lo ventajoso. Existe un vínculo que une a las organizaciones que lucran con la trata de personas en África y a las que dominan el narcotráfico en América Latina. Pienso especialmente en la nación venezolana. Todavía no se han aceptado los resultados electorales ni se ha hecho justicia por las decenas de fallecidos en las protestas. Bienvenidos a Realidad y Política. Hoy trataremos un tema que no dejará indiferente a nadie: el duelo verbal entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni en la ONU. Antes de iniciar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún análisis. Déjanos tus comentarios al final, porque queremos conocer tu opinión. Las intervenciones de ambos líderes en la ONU expusieron perspectivas totalmente opuestas sobre los retos del mundo actual. Mientras Sánchez destacó en su discurso la lucha contra las mentiras y la promoción de una agenda internacional inclusiva, Meloni fue directa al denunciar regímenes autoritarios como el de Maduro y abordar el tráfico humano con firmeza. ¿Qué diferencias destacan entre sus posturas y cómo impactan en el panorama internacional? ¿Qué papel desempeña España en el escenario global? Todo esto y más será explorado en el análisis que hemos preparado para ti. Pero ocurre también en territorio palestino, donde desde hace casi un año asistimos a una insoportable espiral de destrucción y mortalidad que ya se propaga, desgraciadamente, al territorio del Líbano. Este escenario representa un agravamiento extremo del conflicto. Por ello, desde España condenamos con firmeza la pérdida de vidas civiles una vez más. Por esta razón, hago un nuevo llamado a la calma, al entendimiento mutuo y al recurso de la diplomacia. El derecho internacional humanitario debe ser acatado. Solo abordando las raíces más profundas del enfrentamiento entre Israel y Palestina, podremos avanzar hacia soluciones efectivas que también estabilicen la región. Una vez más, el compromiso inquebrantable de España con la democracia y con la protección de los derechos fundamentales en este país es condenar cualquier acción o amenaza contra líderes gubernamentales. Es crucial garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano mediante un proceso electoral transparente y auditable. Estoy convencido de que necesitamos más espacios comunes de conversación, y por eso España apoya la realización de la próxima cumbre. En paralelo con las amenazas globales, la democracia enfrenta un desafío real y tangible. Es la segunda aspiración a la que quiero referirme: derechos que se creían afianzados hoy, son puestos en duda o incluso eliminados. Una agenda retrógrada global se abre paso al calor de la desconfianza hacia las instituciones, de la división y de la idealización de un pasado fabricado, tan falso como sus discursos. La democracia, por tanto, libra una batalla por su supervivencia, y seamos claros, no deja de perder terreno ante sus adversarios. No puede permitirse afrontar esta lucha con limitaciones autoimpuestas, porque se enfrenta a individuos sin moral, propagadores de la falsedad y generadores de odio, decididos a dividir sociedades para imponer su agenda retrógrada. Es esencial crear un mecanismo de protección que resguarde las instituciones democráticas de quienes buscan destruirlas deliberadamente. Y hoy quiero enfatizar con claridad que no hay tiempo que perder. Tanto la secretaria general como la presidencia de esta asamblea, en la próxima renovación de estos cargos, deben recaer finalmente en representantes femeninas. España apoya y apoyará con determinación la igualdad de género en esta organización y trabajará para terminar con una situación que no se puede tolerar. Ese es el espíritu que impulsa nuestra agenda estratégica para África,
Se trata no solo de fortalecer vínculos con los países de la zona, sino de asumir que nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestro desarrollo están estrechamente ligados al bienestar, la seguridad y el avance inclusivo de todo el continente africano. Los sistemas políticos democráticos enfrentan desafíos sin precedentes. La fragmentación económica global aumenta, generando consecuencias alarmantes que afectan especialmente a los países más vulnerables. El camino hacia la reducción de las emisiones medioambientales es un reto complejo, atrapado entre los planteamientos teóricos y la ausencia de cooperación, particularmente de los principales emisores de gases de efecto invernadero. La falta de acceso al agua y a la energía impacta directamente en el progreso, la seguridad alimentaria y la estabilidad social, comprometiendo el futuro de comunidades enteras. El uso manipulador de la fe religiosa se transforma en un elemento de tensión, o peor aún, en un motivo de persecución. Hay millones de personas en todo el mundo que sufren debido a su creencia, y principalmente, como víctimas, están los cristianos. Vivimos la llegada disruptiva de la inteligencia artificial generativa, una innovación que plantea desafíos inéditos. Aunque no estoy seguro de que debamos llamarla inteligencia, la capacidad de pensar reside más en quien plantea preguntas que en quien ofrece respuestas, incluso si éstas se basan en el procesamiento de datos. En cualquier caso, se trata de una tecnología que, a diferencia de todas las que hemos presenciado a lo largo de la historia, configura un mundo en el que el progreso ya no mejora las competencias humanas, sino que puede reemplazarlas, con impactos que podrían ser alarmantes, especialmente en un mercado laboral desequilibrado, concentrando aún más recursos económicos. Italia ha priorizado esta temática durante su liderazgo en el G7, asumiendo el compromiso de contribuir a la construcción de una gobernanza global para la inteligencia artificial que sea inclusiva y garantice derechos fundamentales. Esta complejidad, definida por desafíos profundamente interconectados, nos indica una verdad esencial. Los problemas del llamado sur global son, en gran medida, también los desafíos del norte global y viceversa. La idea de bloques uniformes ha quedado obsoleta, y nuestra interdependencia es innegable. Por eso estamos llamados a pensar de forma innovadora respecto a los esquemas del pasado. El reto es un cambio transformador en las relaciones entre los países y en la manera en que funcionan los organismos multilaterales. La meta debe ser un modelo colaborativo inédito, fundamentado en principios como la confianza y el entendimiento mutuo. Estoy seguro de que este nuevo enfoque puede ser viable si se apoya en ciertos valores que, lamentablemente, no siempre se respetan: el respeto mutuo. Creer compartir significa interactuar con el otro como iguales, recuperar esa habilidad de saber escuchar para entender las motivaciones del otro, que es la base de toda relación basada en confianza mutua. Precisamente porque creemos en este enfoque, Italia ha diseñado todos los eventos de su presidencia del G7 en un formato inclusivo, con un alcance muy amplio que involucraba a todos los continentes: al G20, a la Unión Africana, las organizaciones económicas y financieras y los bancos multilaterales de desarrollo. Hemos demostrado que el G7 no es un club cerrado que busca protegerse, sino una plataforma de valores abierta al mundo. Pienso también en el cambio que Italia ha impulsado, especialmente en sus vínculos con el continente africano. Hemos implementado bilateralmente nuestro Plan Mattei para África con iniciativas piloto en 9 países, estableciendo asociaciones estratégicas con cada uno. Hemos estructurado sinergias con el Global Gateway de la Unión Europea y la Asociación para Infraestructuras e Inversiones Globales del G7. Además, se han creado nuevos mecanismos financieros con el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial para facilitar la llegada de recursos tanto públicos como privados. En el ámbito alimentario, desarrollamos la Iniciativa de Seguridad en Apulia, que potencia la producción agrícola y garantiza la sostenibilidad. En el sector energético, hemos impulsado proyectos como Energía para el Crecimiento en África, que apoyan la producción y distribución de energías renovables. Decidimos promover iniciativas clave para África, como el Corredor del Lobito. Hemos logrado todo esto sin dejar de consultar y trabajar con nuestros aliados africanos, porque nuestro propósito no es imponer, sino colaborar. Juntos hemos seleccionado prioridades y áreas en las que podíamos contribuir significativamente, ofreciendo nuestro apoyo y soluciones concretas que ya están mostrando resultados en Argelia. En Kenia, implementaremos una red para transformar y producir localmente productos agrícolas, mientras que en Etiopía llevaremos a cabo un ambicioso proyecto de reforestación en la región del lago Boya. Quiero enfatizarlo una vez más: nuestro objetivo, ante decenas de miles de personas que emprenden viajes desesperados hacia Europa, es garantizarles su derecho a permanecer en su tierra, sin verse obligados a partir. Esta situación trágica es aprovechada por redes delictivas sin escrúpulos, cada vez más poderosas y extendidas. Propuse hace un año, desde esta tribuna, lanzar una ofensiva global contra los traficantes de personas. Me alegra que este llamado no haya sido ignorado y que, especialmente a nivel del G7,
se haya alcanzado un acuerdo para coordinar internacionalmente el desmantelamiento de estas redes criminales. Pero aún queda mucho por hacer. Las Naciones Unidas deben asumir un papel más activo, porque estas organizaciones están mercantilizando de nuevo la dignidad humana. Esta asamblea, que en el pasado desempeñó un rol crucial en la erradicación de formas de esclavitud, debe reafirmar su compromiso histórico con la justicia. No hay vuelta atrás. Lograr el fin del tráfico de seres humanos es una meta alcanzable si trabajamos juntos con mayor cooperación internacional. Esto requiere acciones conjuntas entre las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales, siguiendo el principio de seguir el rastro del dinero, una estrategia propuesta por dos grandes jueces italianos, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, y que ahora es un modelo global en la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué no podemos contar con líderes de este calibre en todos los países? Por Dios, es un método que Italia también utiliza para fortalecer la colaboración con las naciones latinoamericanas, porque hay un hilo rojo que une las redes que trafican con seres humanos en África con aquellas que controlan el narcotráfico en América Latina, o la atrocidad de quienes secuestran niños para convertirlos en esclavos sexuales de hombres ricos y carentes de escrúpulos. Estas prácticas abominables privan a los menores de su libertad y de sus derechos básicos. En América Latina, donde, como sucede tristemente en otras regiones del mundo, las legítimas aspiraciones de libertad y democracia de millones de personas están siendo sofocadas, pienso especialmente en el pueblo venezolano, a quien dirigimos toda nuestra solidaridad y apoyo. La comunidad internacional no puede seguir indiferente cuando, después de meses, todavía no se reconocen los resultados de las elecciones democráticas. Mientras tanto, ha habido una represión violenta, la muerte de manifestantes, detenciones arbitrarias de opositores políticos y el exilio del líder de la oposición. Es nuestro deber levantar nuestras voces, queridos amigos. Este año conmemoramos el 80 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas, un documento que establece principios fundamentales que están siendo desafiados incluso por un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Italia reafirma su compromiso de defender estos valores esenciales, especialmente en favor de los países más vulnerables, que cuentan con menos herramientas para protegerse. Como siempre, la ley debe ser igual para todos, porque esto es esencial para proteger a los más vulnerables. Es por esta razón que no podemos ignorar el derecho de Ucrania a defender sus fronteras, su soberanía y su libertad, del mismo modo que reconocemos el derecho del Estado de Israel a protegerse de agresiones externas, como el terrible ataque del 7 de octubre. Sin embargo, también exigimos a Israel que cumpla con el derecho internacional al garantizar la seguridad de los civiles, quienes en gran parte son víctimas de Hamás y sus acciones devastadoras. De la misma manera, apoyamos el derecho del pueblo palestino a contar con su propio Estado. Pero, para que esto se haga realidad, es crucial que los palestinos tengan un liderazgo enfocado en el diálogo, la estabilidad de Oriente Medio y la autosuficiencia. Los acuerdos de Abraham han demostrado que la convivencia pacífica y la cooperación mutua son posibles cuando se construyen sobre la base del respeto mutuo. En este contexto, debemos enfocarnos en lograr un cese al fuego inmediato en Gaza y la liberación urgente de los rehenes israelíes. No podemos seguir siendo espectadores pasivos de tragedias como las recientes en el sur y este del Líbano, donde civiles inocentes, incluidos numerosos niños, han sido afectados. Dicho esto, el próximo aniversario nos presenta una oportunidad única: reconocer que los problemas actuales son globales y nos impactan a todos. Debemos cuestionarnos con humildad y responsabilidad, y esto requiere una reflexión profunda sobre el multilateralismo y la capacidad de las organizaciones internacionales para responder a los desafíos de hoy. Por supuesto, esto incluye a las Naciones Unidas y su habilidad para adaptarse a los tiempos actuales, centrándose en lo necesario y no en lo más sencillo. Italia considera que cualquier reforma del sistema de la ONU, empezando por el Consejo de Seguridad, debe basarse en los principios de equidad democrática y representatividad. Crear nuevas jerarquías mediante puestos permanentes sería un error. Estamos dispuestos a discutir sin prejuicios, pero buscamos una reforma que represente a todos de manera más equitativa, no que favorezca a unos pocos. Delegados y asistentes, nos enfrentamos a un momento crítico en el que hemos sido llamados a liderar nuestras naciones. Todo a nuestro alrededor está cambiando, las certezas que alguna vez creímos inamovibles ya no lo son. Este es el contexto en el que debemos actuar con valentía y claridad. El destino nos desafía, pero, en última instancia, lo hace para medir nuestra fortaleza. En la tormenta, podemos demostrar que estamos preparados para cumplir con la responsabilidad histórica que se nos ha otorgado, probar a los ciudadanos que gobernamos, demostrárselo a nuestros hijos y, quizás más importante, demostrárnoslo a nosotros mismos. Porque, como dijo Carlo Pisacane, un gran patriota italiano del Risorgimento, toda satisfacción se encuentra en la profundidad de nuestra conciencia.
Enfrentar los desafíos en lugar de retrasarlos es complicado, pero indispensable, e Italia, como siempre, está lista para cumplir con su responsabilidad. Gracias. Terminamos con una pregunta abierta para la reflexión. ¿Es Pedro Sánchez el líder que España necesita para destacar en el escenario global, o deberíamos buscar inspiración en ejemplos como el de Giorgia Meloni? Ahora es tu turno. ¿Qué piensas? Escribe tu opinión en los comentarios y compártela con nosotros. Recuerda suscribirte y dar like si este contenido te resultó interesante. No te pierdas nuestro próximo análisis aquí, en Realidad y Política.